¿Qué es la capa de transporte? La capa de transporte es la cuarta capa del modelo OSI. El modelo OSI es un estándar que debe de hacer lo posible para que haya conexión entre dos dispositivos finales de una misma red. Esto es independientemente el software o el hardware que utilicen ambas partes. Entonces, la capa de transporte garantiza que dos sistemas puedan comunicarse entre sí mediante una conexión de datos segura, fluida y transparente de extremo a extremo. La función principal de la capa de transporte es realizar una transmisión de datos funcional y segura de extremo a extremo dentro de una red. Para ello, la capa de transporte del modelo OSI hace uso y toma los datos de la capa de sesión y los hace llegar a la capa de red. Los servicios que presta la capa de transporte es la integridad de datos, que durante la transmisión de datos entre dos sistemas pueden dañarse, perderse o no llegar al destinatario correcto. La capa de transporte utiliza mecanismos para detectar errores y garantizar que los datos se entreguen de la manera correcta o con el contenido correcto. Este propósito hace que envíe un acuse, un aviso de recibido al remitente. Entre otros tenemos que el control de flujo. El control de flujo regula y optimiza el tráfico de datos, o sea, hace que la velocidad de la transmisión pueda aumentarse y ajustar el intercambio de datos. Esto para evitar sobrecargar al receptor. Mediante la multiplexación, la capa de transporte permite a los usuarios abrir aplicaciones y servicios de diferentes fuentes dentro de una misma red. Existen diferentes protocolos de la capa de transporte, como el DCCP, que es un protocolo de transmisión para enviar datos de manera real sin necesidad de un acuse de recibido. El FSP, que es para una interfaz estándar en una red de almacenamiento. Está el RDP, que es un protocolo de transporte para transferir imágenes y datos. También está la MPTCP, que es una norma para unir varias rutas. Igual tenemos la muy conocida TCP, que es un protocolo de red que usa corriente que define el tipo de transferencia de datos entre los componentes de una red. Resolución de nombres TCP/IP. En una red utilizando el protocolo TCP/IP, es necesario convertir los nombres de los recursos a direcciones IP. Para conectarse a estos recursos, los clientes de Microsoft Windows seguirán una secuencia de métodos. Al intentar resolver un nombre en una dirección, deteniendo la búsqueda cuando coincide correctamente con un nombre en una dirección IP. Existen dos secuencias principalmente utilizadas en casi todos los casos, como resolución de problemas de host y la resolución de NetBIOS. Los clientes que se conectan a los recursos de los servidores de Microsoft, normalmente a través del administrador de archivos de Windows o en el entorno de red, generalmente utilizan la resolución de nombres NetBIOS para obtener información adicional. Los nombres de un sistema principal constan de un solo conjunto de caracteres y generalmente se administran localmente en redes TCP/IP planas. Cada máquina de la red tiene un archivo, se le llama host, que contiene la información de correlación de nombre con dirección de internet para cada sistema principal de la red. La carga administrativa de mantener cada archivo de denominación de máquina actualizando esto aumenta a medida el tamaño de la red TCP/IP. Cuando las redes TCP/IP llegan a tener un tamaño muy grande como en internet, la denominación se divide jerárquicamente. Normalmente las divisiones siguen la organización de red en TCP/IP. La denominación jerárquica se conoce como un sistema de nombres de dominio. Una de las ventajas del TCP/IP es que ofrece significativas
respecto a otros protocolos de red. Una de esas ventajas es capaz de trabajar sobre una extensa gama de hardware y soporta muchos sistemas operativos. En Internet está repleto de pequeñas redes con sus propios protocolos, por lo que el uso de TCP/IP se ha estandarizado y es posible utilizarlo como protocolo de comunicación entre redes privadas y extranet, facilitando una red más homogénea. También es adecuado para grandes y medianas redes como para redes empresariales o domésticas. El TCP/IP está diseñado para enrutar y además presenta gran compatibilidad con las herramientas estándar para analizar y monitorizar el funcionamiento de una red. También es el protocolo estándar que se utiliza a nivel mundial para conectarse a Internet y a los servidores web. Mencionando las desventajas, también el TCP/IP tiene desventajas. Una de esas sería que no distingue bien entre interfaces, protocolos y servicios, lo cual afecta al desarrollo de nuevas tecnologías basadas en TCP/IP. También en redes con bajo volumen de tráfico pueden llegar a ser más lento, como en redes con mayor volumen de tráfico que necesitan gran cantidad de enrutamiento. Esto puede ser mucho más rápido, y también cuando se utiliza en servidores de ficheros o servidores de impresión no ofrecen un gran rendimiento. Y bueno, para finalizar, una de sus características principales de TCP/IP, que es un protocolo que funciona mediante a la conexión mutua entre cliente y servidor. También ordena los segmentos provenientes del protocolo IP, monitorea el flujo de los datos y permite evitar la saturación de la red. Y por último, entrega los datos al protocolo IP en forma de segmentos de longitud variable. Protocolo de control de transmisiones, protocolo de Internet Transmission Control Protocol y Internet Protocol. El protocolo de control de transmisión, también conocido como TCP, es al igual que los protocolos UDP y SCTP, un protocolo de Internet que está ubicado en la capa de transporte del modelo OSI. El objetivo del TCP es crear conexiones dentro de una red de datos compuesta por redes de computadoras. Esto es para intercambiar datos. Además, en cuanto a su funcionamiento, garantiza que los datos llegarán a destino sin errores y en el mismo orden en el que fueron transmitidos. Esto también proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina a través del concepto de puerto. ¿Cómo funciona el protocolo TCP? Tiene un funcionamiento muy sencillo que consta de 3 fases. En la primera se establece la conexión con la autorización de ambas partes. Se produce un procedimiento denominado negociación en 3 pasos, para después iniciarse la transferencia de la información. Se establecen cada uno de los parámetros para un intercambio ordenado, correcto y sobre todo seguro. Por último, mediante una negociación en 4 pasos se finaliza la conexión entre el cliente y servidor. La capa de red de Internet pone el paquete de un datagrama de IP. Internet Protocol pone la cabecera y la cola de datagrama. Esto decide dónde enviar el datagrama, directamente a un destino o a una pasarela, y pasa el datagrama
a la capa de interfaz de red. Una de sus características del TCP protocolo de control de transmisión es que el rol del TCP es garantizar que los paquetes se entreguen de forma confiable y sin errores. El TCP tiene control de concurrencia, lo que significa que las solicitudes iniciales serán pequeñas, aumentando de tamaño a los niveles de ancho de banda que los ordenadores, servidores y redes puedan soportar. ¿Por qué es muy importante el protocolo TCP? Hay que tener en cuenta que es muy importante este protocolo porque nos ayuda a la transferencia de datos. Asimismo, hay que saber qué estándares tiene este protocolo para su mayor transferencia de paquetes, y es el encargado de proporcionar comunicación de un punto a otro punto entre dos hosts. Los paquetes pueden viajar por varias rutas por los diferentes puertos del switch para la comunicación de una red, y este protocolo está conformado por 4 capas, y la más importante es la capa de transporte, ya que proporciona una conexión de datos fiable entre dos dispositivos. El TCP/IP fue diseñado para ser compatible con cualquier sistema operativo, hardware o software. El protocolo TCP es el encargado de manejar todos los detalles de transmisión de datos, presentando a abstracción de la conexión de la red a la aplicación a través de sockets, es decir, una abstracción formada por la dirección IP y un puerto TCP. Además, controla que los datos lleguen a su destino de una manera fiable, garantizando la recepción de los paquetes, evitando la pérdida de datos o su llegada tardía. Este protocolo de control es utilizado en aplicaciones que requieren un reconocimiento de los datos recibidos. Asimismo, también proporcionan funciones de segmentación, retransmisión, control de flujo y el control de congestión para garantizar la entrega confiable de los datos. El funcionamiento del protocolo TCP/IP es crear conexiones dentro de una red de datos compuesta por redes de computadoras para intercambiar datos. También permite el flujo de información entre nuestros equipos e Internet en las direcciones IP, nombres de dominios y servidores que hacen posible el flujo de información en Internet. También existe el protocolo UDP y es el que permite que los programas envíen mensajes a las aplicaciones de otros sistemas principales y reciban mensajes de dichas aplicaciones. A base de nuestra conclusión de los protocolos, hablando de eso, como bien sabemos, los protocolos son un trabajo común e eficiente que trabajan a través de una red donde se comunican, y como bien sabemos, si esto no existiera, no estaríamos haciendo lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, esto ayuda a trasladar información, como a intercambio para las guías de instrucciones. Y bueno, sería todo. Pues en conclusión, la capa de transporte es la cuarta capa del modelo OSI, que se encarga de la transmisión de datos de manera fluida, segura y transparente de extremo a extremo. El modelo OSI es un estándar que debe hacer que dos dispositivos se unan de extremo a extremo mediante una red. Esto es independientemente del software o el hardware que utilicen ambas partes. En conclusión, en este protocolo TCP/IP nos ayuda a intercambiar recursos, datos o paquetes entre dos hosts. Este protocolo está 100% certificado entre las redes. Asimismo, está conformado por 4 capas: la capa de aplicación, de transporte, de enlace y de Internet. Es muy fiable y con mucha seguridad este protocolo para el traspaso de recursos, de datos o paquetes. Es muy utilizado en los servicios de correo electrónico. Asimismo, nos ayuda a mandarle comunicación de una persona de un lugar a otra.